La mayor ambición de Casey era abrir un hospital en el que tratara a sus pacientes de acuerdo a sus lecturas. En 1925 se mudó a Virginia Beach, donde abrió un hospital 3 años más tarde. Cerró en 1931, en plena depresión. Después del fracaso del hospital, lo había perdido todo. Le oí decir que aquel era el momento más triste de su vida. Pero en cualquier caso, Casey jamás perdió su don profético. De hecho, en la década de 1920 surgió otra serie de asombrosas profecías, que han conservado su vigencia hasta hoy y podrían cambiar por completo la historia. Edgar Casey repitió durante 43 años de su vida el acto de tumbarse en un sofá, colocar sus manos sobre el plexo solar y entrar en trance. En dicho estado realizaba un viaje espacial y temporal que le permitía predecir guerras, diagnosticar enfermedades y en algunas de sus lecturas más misteriosas reescribir la historia. Al estudiar sus predicciones, resulta interesante observar algunas de sus declaraciones retrocognitivas en las que echaba la vista atrás y hablaba de cosas que no se encuentran en los libros de historia. Casey parecía conocer secretos del pasado que solo han podido revelar los aparatos de alta tecnología y años de excavaciones. Mucho antes del descubrimiento en 1947 de los manuscritos del Mar Muerto, Casey habló de una antigua secta del judaísmo, los esenios, que según los especialistas estaba formada solo por hombres. Casey dijo que los esenios eran una comunidad compuesta por hombres, mujeres y niños. Los especialistas tenían sus dudas hasta que en la década de 1950 y tras la muerte de Casey, los arqueólogos desenterraron esqueletos de mujeres esenias cerca del lugar donde se habían hallado los manuscritos. También habló de temas geológicos interesantes. Sugirió que en algún momento el río Nilo había discurrido en dirección contraria a la actual y que desembocaba directamente en el Océano Atlántico. En la década de 1980, imágenes captadas desde el espacio revelaron la existencia de valles fluviales desconocidos bajo las zonas más áridas del Sáhara. Las imágenes y estudios realizados en dichos lugares han confirmado que el Nilo cruzó en algún momento el Sáhara para desembocar en el Atlántico. Durante la vida de Edgar Casey, muchas de las cosas que decía sobre civilizaciones perdidas y el mundo antiguo se consideraban ciencia ficción. Hasta la segunda mitad del siglo y hasta que se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, la gente no estudiaba sus lecturas de forma seria y realista, pero a partir de ahí comenzaron a pensar que quizá no eran tan descabelladas como realmente parecían. Es probable que las lecturas históricas de Casey más sorprendentes sean las relacionadas con la tierra perdida de la Atlántida. Edgar Casey consideraba la Atlántida el primer gran Edén sobre la Tierra. Es anterior al Edén que conocemos, el situado entre el Tigris y el Éufrates, el de Adán y Eva. Edgar Casey consideraba que la Atlántida era un continente enorme, en mitad del Océano Atlántico. Los hombres que vivían allí poseían un profundo conocimiento de las fuerzas del universo y eran capaces de aprovechar dichos poderes para construir aparatos como objetos voladores, cristales, etc. Sin embargo, según las lecturas, los atlantes abusaron de su poder sobre la naturaleza y la Atlántida desapareció a causa de un cataclismo hace unos 10.000 años. La profecía de Casey más concreta decía que partes de la Atlántida volverían a salir a la superficie en 1968. No lo hicieron, pero aquel año se descubrió en las Bahamas una extraña formación rocosa conocida como el Camino de Bimini. La mayoría de los arqueólogos creen que se trata de roca de playa, que consiste en rocas que se fracturan en paralelo a la costa, pero se tuercen al final formando algo así como una jota, lo cual resulta extraño. Nadie ha reunido pruebas concluyentes que demuestren que la Atlántida se encuentra bajo las Bahamas. Pero según Casey, Bimini no es el único vínculo que nos queda con el continente perdido. Antes de su destrucción, los atlantes ocultaron documentos sobre su historia en otros lugares, según él. Uno se escondió en la península de Yucatán y el otro en la zarpa derecha de la Esfinge, en Egipto. A principios de los años 90, el doctor Robert Schoch, profesor de geología de la Universidad de Boston,
llevó a cabo estudios geológicos y sísmicos sobre la Esfinge. No me metí en esto para confirmar lo dicho por Edgar Cayce ni ningún otro psíquico o profeta. No sabía nada de él, aparte de su nombre. Schock y su equipo realizaron un descubrimiento sorprendente. Conseguimos realizar un modelo de lo que se esconde bajo la Gran Esfinge. Bajo la zarpa izquierda de la Esfinge y delante de esta, a unos 25 metros de profundidad, hay una gran cámara. Por su forma regular, creemos que fue realizada por el hombre. Y no solo eso, sino que hay algo en su interior. Por su forma de resonar, por su zumbido, creemos que hay algo en la cámara. ¿Se ocultarán ahí los documentos de los que habló Cayce? Nadie ha seguido explorando por el momento, aunque hasta ahora las fascinantes profecías de Cayce sobre la Atlántida no han cumplido las expectativas. No obstante, hay quien defiende que será el método de Cayce y no su material el que tenga mayores repercusiones en nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. De hecho, él afirmaba que con un poco de práctica todos podríamos hacer lo mismo que él. No creo que exista ni una sola persona que no posea mi habilidad, si está dispuesta a sacrificarse y olvidar su propio interés, requisito indispensable para desarrollar dichas habilidades. Cayce podía incluso describir de dónde obtenía la información a la que accedía cuando entraba en trance. Según él, provenía del subconsciente del individuo para el que realizaba la lectura y de los registros acásicos, una fuente universal de conocimiento que albergaba todos los pasados, presentes y futuros de la humanidad. Edgar Cayce decía que al ponerse en un plano superior, el tiempo y el espacio desaparecen. El futuro y el pasado no existen. Todo sucede en un fascinante momento de expresión. Aunque el tiempo es una ilusión con un propósito. Las lecturas de Cayce también sugieren que es posible cambiar el futuro. Una idea que compartía otro gran profeta, Nostradamus. Edgar Cayce y Nostradamus creían que el futuro es maleable, que se puede alterar. También es verdad que los profetas son a la vez propagandistas. Intentan convencer al futuro de que cambie de rumbo. ¿Por qué querría Cayce cambiar el futuro? ¿Y qué terribles cataclismos predijo para el nuevo milenio? Realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta, hechos más catastróficos de lo que quizás seamos capaces de imaginar. Desde Nostradamus a los mayas, los profetas y las tradiciones proféticas advierten de terribles cambios en el planeta que no tardarán en producirse. Los mayas sentían que llegaría un momento, más o menos en la época en la que nos encontramos, en el que se produciría una gran destrucción. Hablan del día del fruto marchito y de la gran tempestad, términos que no son nada halagüeños. Los Hopi hablan de la muerte de los árboles y de drásticos cambios climatológicos que provocarán la llegada del gran día de la purificación. Nostradamus alude a los muertos que salen de sus tumbas, y la madre Shipton advierte: ante el rugido de los océanos y las tormentas desaparecerá nuestro mundo y nacerá uno nuevo. Las predicciones de Cayce para el nuevo milenio son tan alarmantes como las de los profetas que le precedieron. Cayce realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta, entre las que destaca la que se refiere a un cambio en el eje rotacional de la Tierra. Sería catastrófico, ni siquiera somos capaces de imaginar las consecuencias de algo así. Si el eje de inclinación de la Tierra cambiase ligeramente, toda la masa del planeta tendría que reconfigurarse. Cambiarían las cuencas oceánicas, la situación de los valles y de las montañas. Algunas de las visiones de Cayce son realmente terroríficas. Habla del hundimiento de Japón en el océano y de inundaciones en el sudeste de Estados Unidos que quizás se produzcan de forma gradual, pero que serán permanentes. Cayce también advirtió que la costa este no se libraría. Parte de la costa este de Nueva York, o la propia ciudad de Nueva York, desaparecerá en su mayor parte. Esto, sin embargo, lo presenciará otra generación. Por el contrario, la desaparición del sur de Carolina y Georgia llegará mucho antes. También señala que se producirán en Europa repentinos cambios a nivel geológico o climatológico.
Esos cambios forman parte de las predicciones de Casey sobre la alteración de los polos. Declaró que los grandes lagos descenderían hasta el valle del Mississippi y que desde ahí llegarían hasta el Golfo de México. Resulta sorprendente que Casey, que no sabía nada en absoluto sobre tectónica de placas, dijese que señales en el interior de la Tierra nos prevendrían de la llegada del cambio de los polos. La predicción más impresionante de Edgar Casey es la que habla de importantes cambios en el planeta, que se irían haciendo cada vez más patentes a partir de 1958 y hasta 1998. A partir de esa fecha, la tendencia se haría todavía más pronunciada, con lo que sabremos que se acerca la alteración de los polos. Se producirán levantamientos en el Ártico y en el Antártico que provocarán erupciones volcánicas en las zonas tórridas. Todo esto sucederá en el periodo comprendido entre el 58 y el 98. La actividad volcánica está aumentando. En los últimos 50 años, la actividad en la zona tórrida, así como en el resto del planeta, ha aumentado un 500%. Casey también pronosticó una oleada de fuertes tormentas y terremotos en este periodo. En los últimos 10 años, la actividad sísmica en el Atlántico ha sido mayor que nunca y cada vez se detectan más terremotos en todo el globo. En 1999, unos investigadores alemanes registraron más de 200 terremotos en el Círculo Polar Ártico en tan solo 7 meses. ¿Compartían acaso Casey, Shipton, Nostradamus, los mayas y los Hopi el mismo libro de profecías? Da la impresión de que hombres de distintas culturas han coincidido en una especie de conocimiento universal. Nostradamus y Casey también coincidieron en ese aspecto. ¿Está a punto de desaparecer el mundo tal y como lo conocemos? Parecen coincidir en que se producirá algún tipo de desastre relacionado con el cielo, con las cosechas, con la subida del nivel del mar. Cada uno hace hincapié en un aspecto determinado, pero están de acuerdo en que se aproxima una fase de crisis evolutiva. Son muchas las tradiciones proféticas que hablan de períodos de destrucción, cataclismo, muerte y devastación. Esas predicciones son una llamada de atención para el ser humano, los distintos países y el mundo, sobre la necesidad de prestar atención a nuestra relación con el planeta, con la naturaleza y entre los propios seres humanos. A pesar de lo lúgubre de sus profecías, Casey creía en el presente. También creía, al igual que Nostradamus y otros profetas anteriores, que tenemos algo que decir sobre lo que suceda en el futuro. En cualquier caso, en 1939, tal y como había predicho Casey, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y en 1941, cuando Norteamérica se vio envuelta en el conflicto, empezó a recibir cartas de personas que le preguntaban sobre la suerte de sus seres queridos que peleaban en el extranjero. Edgar, por sus propias lecturas, sabía que no debía realizar más de 2 sesiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, porque cada lectura psíquica acarreaba un gran desgaste emocional para su sistema. Pero Edgar no sabía decir que no, y eso supuso su perdición. Durante el verano de 1944, hacía 7 u 8 lecturas al día. En septiembre de 1944, Edgar, agotado, sufrió un derrame cerebral. Murió el 3 de enero de 1945 en Virginia Beach. Fue enterrado en Hopkinsville, Kentucky, su ciudad natal. En el exterior del cementerio, una placa de bronce recuerda su trabajo. Muchos creen que fue algo más que un gran profeta. Relegar a Casey al lugar de alguien que simplemente predecía el futuro lo convierte en una mera atracción. Dejó un material de tanto valor que constituye más bien una fuente de información que puede ayudar a la gente en este mismo momento. Fue muchas cosas a la vez. No podemos ponerle la etiqueta de místico, ni la etiqueta de psíquico, ni la de profeta. Al final no tiene importancia si las lecturas de Edgar Casey fueron acertadas o no respecto a la historia de Egipto o de la Atlántida, o si dicha historia existió. Para mí lo auténticamente importante es que nos ayudó a comprender mejor quiénes somos y por qué estamos aquí. Hoy, el material de Casey sigue arrojando luz sobre casi cualquier cuestión bajo el sol. A través de lo que quiera que hiciera e independientemente de la manera en que lo hiciera,
Casey, al igual que los grandes videntes que le precedieron, dejó una visión sobre nuestro posible futuro. Aún está por ver si sus predicciones se cumplirán.